Capítulo 1, versículo 1. Hay un título ahí: Dios ha hablado por su Hijo. Dios nos habla en este tiempo por su Hijo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba al pueblo de Israel, a los antiguos, por medio de los profetas. Él hablaba por medio de los profetas, habló por medio de los patriarcas, habló por medio de Moisés, ¿verdad? Pero en este tiempo del nuevo pacto, Dios nos habla a través del Hijo, a través de Cristo. Amén. En este caso, a través del Espíritu Santo, que es Cristo en nosotros. Amén. El Cristo impartido es el Espíritu Santo. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Diga conmigo: Señor, en esta tarde, háblame a través de tu palabra, y que ella sea de mucha bendición para mi vida, para conocer cada día más a Cristo. Amén. Denle un aplauso si usted puede. Gloria a Dios. Hay un título ahí, ¿cierto? Dios ha hablado por su Hijo, ¿verdad? Ese es el título. Y el tema de esta tarde le he colocado: Cristo, quien nos habla en este tiempo. Amén. Quien nos habla en este tiempo es Cristo, es el Hijo. Versículo 1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Si usted va al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, ¿verdad? Si usted va al Antiguo Pacto, Dios empieza a hablar a través de Moisés al pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto, dice que fueron invitados todo el pueblo a subir al monte Horeb, porque Dios les iba a hablar. Pero dice que cuando Dios se depositó en ese monte Horeb físico, estamos hablando, allí en Israel, ¿verdad? Dice que el monte temblaba, dice allá en Deuteronomio, que el monte temblaba, que la montaña se sacudía, y el pueblo tuvo ¿qué? Temor. Y le dijo a Moisés: no, Moisés, vaya usted y hable usted con Dios y nos dice, y todo lo que usted nos diga, nosotros haremos. Vaya usted, nosotros nos da miedo ir. Dice que la nación completa de Israel tuvo ¿qué? Miedo. Pero Moisés fue y habló con el Señor. Entonces, así hablaba Dios en el antiguo ¿qué? Pacto, a través de sombras, tipos y figuras. Moisés era una sombra ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Era una sombra, tipo y figura de Cristo. Él hablaba con Dios y le comunicaba al pueblo. Pero en el nuevo pacto, en el pacto que Cristo vino a traer, en el Nuevo Testamento, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea que a usted y a mí ya no esperamos que nos hable Dios a través de profetas, sino que nos habla a través de ¿quién? Del Hijo, a través de Cristo. O en esta o de otra manera más literal, nos habla a través del Espíritu Santo. Dice que es necesario que yo me vaya
para que venga ¿qué? El Consolador, el Espíritu Santo, y el que os enseñará todas las cosas. Vemos al Espíritu Santo como maestro. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Cada vez que usted y yo abrimos las Escrituras, cada vez que estudiamos la palabra, podemos ver la verdad allí, porque el Espíritu Santo nos la muestra o nos la revela. Nos revela esa palabra. Y la palabra es ¿quién? Cristo. Dice en San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Era Dios. ¿Qué significa eso? La palabra verbo es palabra. Eso significa verbo, palabra. El verbo es Cristo. O sea que la palabra ¿quién es? Cristo. Cristo es la palabra, ¿verdad? En el principio era el verbo, en el principio era Cristo. Cristo era con Dios, el Padre, y Él era Dios, o es Dios. O sea, Cristo es Dios. Antes de nacer de María, Él ya existía. Amén. Cuando el Padre, antes de hacer toda la creación, ya el Señor Jesús existía con Él. Y ellos habitaban en su propia ¿qué? Su propia gloria, porque no había creación, ¿verdad? Y ahora Él no habita en la creación, sino la creación habita en Él. Aún usted y yo habitamos en Él. El Señor no hizo la tierra para habitar en ella, no. Él hizo la creación, la tierra y todo lo que usted ve, ¿para qué? Para que toda esa creación habite en Él. Así de inmenso es el Señor, ¿verdad? Dicen que hay 3 cielos. Según la teología, dice que el cielo que vemos donde vuelan los aviones, ¿verdad? Usted ve. El primer cielo, donde están las estrellas. El segundo cielo, ¿verdad? Están las galaxias. Y el tercer cielo, donde habita Dios, ¿verdad? Pero en realidad Dios habita en usted y en mí. O sea, nosotros habitamos en Él. Y dice que es tan grande, dicen los científicos, que se ponen a estudiar las galaxias, y es tan grande, tan inmensa, que no saben por completo cuántas galaxias hay, que no las han podido descubrir. Imagine usted la magnitud de cuán grande es ¿quién? Dios, ¿verdad? Pero Dios hace esa creación ¿para qué? Para habitar en ella. Amén. Entonces dice que en otro tiempo, cuando Él hace esta creación para habitar en ella, en otro tiempo Él ya hablaba a nuestros padres, hablando del pueblo de Israel, y hablaba a través de los profetas. Y hablaba a través de los profetas. Pero en este tiempo, en estos postreros días, o aquí en el ahora, nos habla a través de ¿quién? Del Hijo, a través de Cristo. Ahí sigue el versículo 2, a quien constituyó heredero de ¿quién? De todo. A quien constituyó heredero de ¿qué? De todo, mis amados. Él es heredero de todo. Dice que todo fue hecho, todo lo que usted ve fue hecho en Él, por Él, para Él. Y todo en Él subsiste. Nosotros subsistimos en Él. El que no cree subsiste en Él también. Todos fuimos creados para subsistir en Él. Entonces fue hecho ¿qué? ¿Heredero de qué? De todo. Y por quien asimismo hizo el ¿qué? El universo. Ahí habla de todo, el globo terráqueo, las constelaciones y lo que usted no conoce ni los científicos conocen, ¿verdad? Todo fue hecho por Él, en Él, para Él. Todo es del Señor. El verso siguiente, el 3, ¿qué dice? El cual, siendo el resplandor de su gloria, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor de la gloria del Padre? El Hijo. Por ejemplo, yo veo a mi hijo Benjamín y es mi gloria, digo, me gozo, ¿verdad? Ganó el año, yo, qué bien, hijo, lo hiciste bien, y yo me siento feliz por eso. Usted ve a sus hijos, los que tienen hijos, y usted se gloria en su hijo. ¿Cuánto más Dios? Dice, Él es el resplandor de su
gloria. Dice la imagen misma de su sustancia. Tremendo. Por eso dice el verbo es Dios. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo como Dios. Amén. Porque es que el resplandor de la gloria del Señor. En otras palabras, mis amados, todo lo que el Hijo hace es gracia y gloria para el Padre. Por eso es que cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, no nos mira directamente porque Él no tiene contacto con el pecado. Él nos mira, pero Él mira al Hijo que habita en usted. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Verdad? Y aquí Él mira el Padre cuando nos mira a nosotros, mira al Hijo. Y como Él mira a través del Hijo a usted y a mí, nos ve actos. ¿Por qué nos ve actos? Porque el Hijo es acto. ¿Por qué nos ve santos? Porque el Hijo es ¿qué? Santo. Todo es a través de Cristo. Por eso dice la palabra que todo es en Él, por Él y para Él. Amén. Él es. Todo es por Él y para Él. Seguimos. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra, dice, de su poder. Versículo 3, ahí más parte C, parte B. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién nos purificó a nosotros? Cristo, a través de su sangre. Amén. Él nos purificó a través de su sangre, a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Pero ese es el sacrificio visible para nosotros, pero en realidad esto sucedió en lugares celestiales, donde ellos habitan, donde ellos están, y donde usted y yo, por la fe, dice que estamos sentados juntamente con ¿quién? Con Cristo. Amén. Por eso es que dice la palabra en Corintios, para el hombre natural las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son ¿qué? Locura, porque no las puede discernir espiritualmente. Esto se discierne es ¿qué? En el Espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de la fe en el Hijo. Cuando usted y yo creemos en Cristo, cuando usted y yo creemos que el Espíritu Santo nos habita, Él nos empieza a enseñar como maestro todas estas cosas. Y empezamos a crecer y a creer en esto. Versículo 4, ¿qué dice? Hecho tanto superior a los que. Está hablando de quién? De Cristo, ¿verdad? Hecho tanto superior a los ángeles. Cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La palabra Jesucristo dice que es el nombre que está sobre todo nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso en Hechos capítulo 4 versículo 10 dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque este es el nombre que es sobre todo nombre. Conocemos muchos nombres. En la palabra hay muchos nombres. Está Isaac, Abel, está Adán, el mismo Adán, está Moisés, ¿verdad? Elías. Pero dice que este nombre, Jesucristo, es el nombre que es sobre todo nombre. Y hay una pregunta ahí en el versículo 5 que dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he ¿qué? Engendrado hoy. A ningún ángel. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. A mí, él será a mí hijo. Nunca le dijo un ángel eso. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Recuerde usted que cuando Jesús estaba en el pináculo, cuando Satanás lo tentó, ¿verdad? Mateo
capítulo creo que 4, si no estoy mal, dice que el Satanás llegó y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan, ¿verdad? No leyó el pasaje, ¿cierto? Sí. Si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, las sus ángeles mandará, ¿verdad? ¿Sí o no? Si te postras y me adoras, yo le daré todos los reinos del mundo, ¿verdad? La tierra. Todo eso le dijo para tentarle. Pero Jesús, ¿qué dijo? Al Señor tu Dios adorarás y al solo ¿qué? Servirás. Y dice que se fue el tentador de él, se alejó de él, y ángeles venían y le servían. Ángeles venían y le servían. Entonces ahí se cumple la palabra. Que los ángeles le adoran. Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo y del siglo, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, o sea, más que a los ángeles, ¿verdad? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido lo envolverás, y serás mudados. Serás mudados. Y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Hablando de Cristo, los años del Señor no se acaban porque Él es eterno. Él es de la eternidad y por la eternidad. Amén. Entonces, cuando Él viene, para Él introducirse en el mundo y hacer la obra salvífica, era necesario venir de una manera legal. Por eso tuvo que nacer de una mujer. Porque si Él viene y aparece sin genealogía y sin... Entonces hubieran dicho la gente que era un extraterrestre, ¿verdad? Un extraterrestre había aparecido y estuviéramos hablando de un extraterrestre. Pero Cristo nació de María, de una virgen de Israel, ¿verdad? Quien concibió a través del Espíritu Santo y nació el Hijo de Dios. Nació Cristo, nació Jesús, quien vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 12, y como un... Versículo 13, vamos. Otra pregunta, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo es muy bonito. Los ángeles están al servicio suyo y al servicio mío. Dice, no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que hay millares de ángeles que nos cuidan, ¿verdad? Y en una reunión como esta, que es una reunión, estamos reunidos en Cristo, es en las únicas reuniones donde hombres y ángeles se reúnen. Nosotros no los vemos, pero en esta reunión hay ángeles en compañía de nosotros. Y donde usted esté, dice que hay ángeles a su servicio, guardándole de todo mal y de todo peligro, guardando su vida, guardándole de cualquier cosa. Amén. Así que no estamos solos, no solamente el Señor está con usted y está conmigo, sino que hay ángeles a nuestro alrededor, cuidándonos. ¿Millares de qué? De ángeles. Mis amados, en esta tarde todo lo que les hablé, la palabra de Dios nos dice, en otro tiempo Dios le habló a los padres a través de profetas. Amén. En este tiempo nos habla a través del Hijo, a través de Cristo. Amén. Y cada vez que usted y yo vamos a la palabra, el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, nos enseña y nos muestra de que Cristo nos habla
en este tiempo, de que Él es nuestro guardador, de que hay ángeles ministradores guardando nuestras vidas y de que hay una promesa para nosotros, amén, hecha realidad en Cristo, amén, hecha realidad en Cristo. Vamos a ponernos en pie.